El podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Si usted lleva viviendo en este planeta ya bastantes años, seguramente conoce a Horacio Villalobos, que está con nosotros aquí en el estudio. No lo dije como de que seas una persona grande, o sea, de que me refiero a que si vives ya en este planeta, conoces a Horacio Villalobos. Oye, no, gracias. Bueno, ya tengo más de 27, 28 años en esto. Sí. O sea que ya una persona de 27 años ya está casada y hasta con hijos en muchas ocasiones, entonces ya mi carrera podría estar casada y con hijos. Y no es el caso. No es el caso porque mi vientre es estéril. Exactamente. Y porque ¿qué familia te va a aguantar el ritmo también que tienes, Horacio No, Villalobos? bueno, además, bueno, yo nunca he pensado en la idea de casarme y tener hijitos de entrada porque soy absolutamente homosexual, Ajá. en primer lugar. Bueno, no me gustaría casarme con nadie, la verdad, Sí. creo yo que el matrimonio es la tumba del amor. Sí, ay. Sí, Y la verdad es que los últimos galanes que han aparecido en mi vida han huido. Porque vamos a vernos, es que tengo teatro. Vamos a vernos, es que me levanto mañana porque tengo el programa matutino. Y nos vemos en la tarde, no, es que grabo. Oye, pero sí, y te acaban mandando a la fregada. Es que es un ritmo muy cabrón. O sea, justo ahorita que decías 27 años trabajando, como que yo doy por hecho que Horacio Villalobos siempre ha existido en mi vida cuando prendo la televisión. Pero tú, ¿de qué me conociste, por ejemplo? No, pues desde Gallola fue Desde así. Gallola. Bueno, todavía válvula de escape. Ok, válvula de escape estaba dentro de la barra donde estaba Desde Gallola. Ajá. Desde ahí. Entonces, como que siempre ahí has estado. Ya que haces las cuentas, es como ya 27 años ya. Bueno, yo renuncié a Telehit, me fui de Telehit mentando la madre en el 2006. Claro. O sea que, súmale. Cuando te querían quitar todos los personajes. Cuando me y todo el querían quitar desmadre. los personajes que además han seguido trabajando. Pensaban Ujú. ellos que ellos, si yo tenía la posibilidad de estar en Telehit, se me acababa la cuerda. Claro. Y me cerraron las puertas de muchos lados, ¿eh? Pues es Muy que era la canijos. época. Era la época en la que de repente te cerraban. Así Te cerraban y yo logré y le moví y volví a trabajar. Ay. Pero sí me cerraron, me pusieron una lista negra. ¿Sabes lo que es eso? Todavía existen. ¿Y existe esa lista? O sea, ¿es física esa lista? ¿Quién Mira, la tiene? yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en Televisa, llegaba una lista Ajá. que no tenía el logotipo de Televisa en un papel en blanco No. y a máquina estaban los nombres de los vetados. Ok. En la época del Tigre Azcárraga, que yo empecé en Televisa. O sea, así máquina, hojita pegada. Exactamente, o una hojita pegada que llegaba discretamente a cada producción con los nombres de los actores y actrices que estaban vetados. Cuando en ese momento estar vetado en Televisa significaba que en el mundo del espectáculo mexicano no existías. Claro. Claro que ahora pues ya nos la pelaron, por suerte. Aquí está, mira, aquí estamos. Aquí estás tú Sí. triunfando, yo aquí, ¿no? Claro. Pero sí fue duro porque yo tuve que apelar cuando me fui a mi ética. Ujú. Había dos sopas. Me quedaba y me iba a dar cáncer de próstata del coraje de firmar un papel donde cedía a todos mis personajes a Televisa. Gratis. Todos. Todos. Y desde Gallola. Ajá. Gratis. O sea, porque cada personaje, soy abogado, entonces cuando empecé a escribir personajes y escribí a hacer sketches, decidí registrarlos, porque eso lo aprendí en la carrera. Sí. Y dije, como cualquier contrato que me pasan, lo leo de cabo a rabo porque eso lo aprendí en la carrera. Quizás no podría litigar, pero hay cosas que sí aprendí. Que también lo que pasó fue que cuando empezó desde Gallola, pensaban en Televisa que nadie veía el programa. Mira, fui a ver en ese momento era vicepresidente de no sé qué fregados, Pepe Bastón, Ajá. que era muy importante junto con Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. Yo hice 5 programas de Desde Gallola y los empecé a transmitir porque yo podía transmitir en mi espacio lo que se me pegara a mi gana. Y como no pelaban, no se dan cuenta de lo que estaba haciendo yo. Entonces ya con mis 5 programas y teniendo buena crítica, etcétera, fui a ver a Pepe Bastón para decirle, hagámoslo en Canal 5. Inocente de mí. O sea, ¿sí me entiendes? Inocente de mí. Ni peló, ni prestó atención y me mandó por mis chescos. Entonces los actores me dijeron, hay que seguir haciéndolo. Les dije, pero no hay presupuesto, sigámoslo haciendo. Y se convirtió en un exitazazazazo. Es que era una locura porque, bueno, al menos yo me acuerdo, a veces siento que a Desde Gallola luego no se le da
como el reconocimiento histórico que tuvo en la comedia mexicana, porque creo que salió en un momento en el que no podías decir muchas cosas, no podías hacer muchas cosas. Y ahí lo hacíamos. Y era un programa que lo hacía, que obviamente se veía la limitante presupuestal, No había presupuesto. pero ni te importaba, güey, ¿no? O sea, como No, que... ¿sabes qué logré? Una especie de imagen kitsch. Ajá. Porque al no tener ni dinero para los paneles, entonces yo agarraba de los sobrantes de la bodega de Televisa Chapultepec, los pintaba, entonces les poníamos plantas y les poníamos cortinas y les poníamos, o sea, todo lo que había ahí y quedaba algo como kitsch. Sí. Y por supuesto pobre, pero digno. Y lo importante era lo que decíamos. No tiene un lugar en la comedia mexicana porque no es Chespirito o porque no es no sé, cualquier no otro estaba programa. masificado, ¿no? No, pues déjame contarte que sí estaba masificado porque estos señores que manejaban en ese entonces Televisa Networks y Televisa no medían el alcance que tenía el cable. Mm, Entonces, cuando truena todo es porque voy con Desde Gallola a un espacio Televisa. ¿Te acuerdas que Televisa hacía sus espacios? sí. Dizque para Espacio, que Televisa. los universitarios supieran Sí, qué sí. piadosa era la empresa, Para agarrar ¿no? carne fresca, ¿no? O para ganar Realmente. carne fresca, etcétera, ¿no? O para hacerse los güeyes, porque ni nada importante les presentaban. Sí. Y entonces esto fue, si no me equivoco, en San Luis Potosí, Ok. en una especie de deportivo que se utilizó durante esa semana para hacer el espacio Televisa. Haz de cuenta que era como una expo. Ujú. Entonces, en un pabellón estaba Mara Castañeda, en otro pabellón estaba López Dóriga, en otro pabellón Adela Micha, y había otro pabellón para Telehit. El día que yo llevé al equipo de Desde Gallola, se vació la expo para ir a ver a Desde Sí. Gallola. Entonces ahí se dieron cuenta que sí tenía éxito. Ellos no sabían que yo iba en una gira a la par de cabaret y de teatros, llenando todos los teatros de México y otros muy famosos que tenían programa en Canal 2 o en Canal 5, no los iba a ver ni su abuelita. Ujú. Entonces, y después llegó el YouTube. Y que te puedo contar lo que pasó ya con eso. Entonces querían los derechos y fue cuando yo dije, me voy. Porque estuve negociando con ellos 2 meses y cada vez que yo les mandaba el contrato arreglado, ellos me lo regresaban arreglado, pero con vicios ocultos. Sí. O sea, hijos de la chingada, No, punto. o sea, bendito tú que estudiaste Derecho porque Si no me, lo podías ver. hubieran madrugado. Claro. Y yo seguiría en Telehit. No. Sí, estarías como Kiko, ¿no? Ahí, o sea, No, así que- no, peor. Peor, no. Sí. Entonces, qué bueno, fue perfecto. Apelé a mi ética, me fui y me ha ido genial desde que me fui. Claro. Y era un programa muy chingón ese porque o sea, había crítica social, había crítica a la iglesia. Veíamos, por primera vez en tele, veíamos personalidades trans, personalidades de toda la comunidad LGBT más. O sea, era No, por ejemplo, en ese programa se criticaban las castas. sí, Este es un país de castas. con las VIP, Con las ¿no? VIP. Se hablaba de cómo vivían las mujeres de la tercera edad a través de las menopáusicas. Se hacía una crítica a cómo el mundo ve a los discapacitados a través del personaje Mirosnada que hacía Cristal, que es ciega. Ujú. Se hacía, bueno, obviamente la Supermana, que era, imagínate, la primera heroína trans. Sí. Y bueno, la Y charla genial, aparte, eclesiástica, no la manches. charla eclesiástica con Mamamela y Norberto Rivera Melo, que era una crítica a la iglesia. Yo veo los sketches ahora y digo, qué valiente. Bueno, nos metíamos con la primera Salías dama. tú vestido como Yo de- papa, ¿no? Como Como una especie cardenal. de obispo, Obispo. papa, pero O diabólico. sea, una cosa que si hoy en día, eso no lo puedes poner en televisión ahorita. Bueno, imagínate, y en ese entonces lo hicimos. Y bueno, sacábamos una parodia de Marta Sagún, que era la primera dama. Sí, Y Marta Sagún, mis respetos, porque aguantó, ¿eh? sí. Entonces era un programa muy fuerte y muy divertido. Ese es mi humor. Sí. Lo que pasa es que yo ahora pienso, si volviéramos a ser Desde Gallola, con la corrección política y que todo mundo se ofende, pues entonces no. Mira, si de un sketch de Desde Gallola, que hacíamos para burlarnos de la revista TV Notas y TV Novelas, Claro. que era desde la redacción de la revista TV Churros, de ahí fue que se me armó un pedicure hace poco, porque Amandititita tomó una parte, la subió y entonces parecía que yo estaba denostando Claro. a Amandititita cuando en verdad era una crítica a la revista. Sí. A estas revistuchas que inventan cosas sin tocarse el corazón y saber que friegan a los artistas o a cualquiera que aparezca ahí. Que lo que pasaba es que la crítica era muy dura, era muy aquí en tu Claro. cara, ¿no? Eso era, yo creo que es lo que si ahorita lo ves fuera de contexto, de repente. Yo agarro, por ejemplo, y te hago una entrevista a ti. Ujú. Y
edito una partecita y la tagueo con este señor es misógino y se te van encima. Claro. ¿Por Sí. qué? Porque acuérdate que en las redes sociales es como los perros de rancho. Uno sabe por qué ladra, pero los otros no, pero ahí están ladrando, ¿no? Sí, no, yo tengo la teoría que ahorita puedes cancelar a quien quieras. Esa palabra de cancelar, Quien ¿no te parece quieras. terrible? Es horrible. es Vamos horrible. yo veo a los grupos de fans. Ujú. A mí un grupo de fans de un grupo coreano Sí. se me fueron encima. Uy, es que esos son los más aferrados. Bueno, qué cosa. Pero además lo más genial es que yo hice un chiste de cómo iban vestidos. Ajá. Bueno, esta generación políticamente correcta que tienen 12, 13 y 14 años me amenazaron de muerte. De puto no me bajaron. Es decir, Claro. dices, a ver. Estas personas se están ofendiendo por un chiste simple y la manera en la que contestan amenazas de muerte, homófobos. Es Homofobia. decir, todo eso entonces quiere decir que sigue en el ADN de la gente. Sí. Nada más esto de la corrección política es una especie de betún sobre un pastel de mierda. Es lo que es. Sí. Porque la gente en sus casas sigue refiriéndose despectivamente a las mujeres, despectivamente a los homosexuales, despectivamente a los trans, etcétera. Y yo en Desde Gallola, a la gente que trabajaba ahí no trabajaba ahí por ser trans o por ser travesti, trabajaban porque tenían talento. Era lo padre de Desde Sí. Gallola. Que cómo era siempre he tenido mucha curiosidad acerca del proceso creativo, o sea, porque yo lo veía como, pues esto es como un Saturday Night Live de aquí, ¿no? Como hecho, Sí. pues como muy artesanal. Exactamente. Y pues ese programa en Estados Unidos pues tiene como un flujo de la semana como muy específico. Aquí era igual. Ajá. Te voy a platicar cómo se trabajaba. Yo los lunes me reunía con el equipo de escritores que yo comandaba. Sacábamos 5 sketches por sentada. Es decir, nos sentábamos en el portón que daba la vuelta de Televisa Chapultepec y ahí de 5 a 9 de la noche escribíamos 5 o 6 sketches. Ujú. Mismos que se grababan, o sea, los que se iban a grabar el martes, porque los martes grabábamos en la mañana, se habían escrito una semana antes. Entonces yo iba protegido con una semana de anticipación y íbamos escribiendo por bloque. Por ejemplo, vamos a escribir de la Superman, escribíamos 5 de la Superman. Ok. Vamos a escribirle al Chef Hornica, pues entonces 5, para que yo tuviera un abanico y grabara al mismo personaje en la sesión de grabación y entonces ya después pudiera a la hora de editar alternar los sketches. Ok. No, si verdaderamente de la pobreza con la que Salí. trabajé aprendí ¿Y muchísimo. cuántos escritores eran? Éramos los mismos actores. Ah, ok, todo el cast. Carlos Rangel, la Supermana, Mamamela, que era hombre, era Ujú. Javier Yepes, el Chef Hornica, la misma Cristal. Francis trabajó en ese programa. Bueno, Edgar Vivar también escribía con nosotros a veces. Es decir, normalmente éramos 5 o 6 de planta, pero éramos los que actuábamos. Sí. ¿Y tú te metías a la edición también y Todo, la grabación, todo. todo lo producías? Todo. Yo estaba en cada sketch sentado en el piso, junto al monitor, checando dirección de cámaras, ritmo. Si había un error, que a veces es que soy muy histérico, entonces había a veces un error que quizás era imperceptible para los demás, yo decía, desde arriba, porque yo creo que la comedia, sobre todo los sketches, no puedes editarlos. Tienes que dejar que comiencen y que terminen. Y entonces yo así trabajaba. Sí, más que porque se sentía como en formato en vivo. Exactamente. Entonces creo que pues, no podías picar eso, porque si no, se perdía la magia. Exactamente. Ujú. Una vez hicimos un cuento de Navidad que estuvo muy cagado y ese sí tuve que editar porque participaban todos y duraba 1 hora. Ya. Pero normalmente yo me iba o sea, si había un error, desde arriba. Y trabajábamos con nada, porque además, no sé ahora, pero el estudio de Telehit estaba conformado por el equipo que habían desechado del Canal 4. Sí, era lo que sobraba. Era lo que la sobraba, rémora. exactamente. Pero nunca pensaron que algo tan exitoso surgiera de ahí. Y adentro, internamente ahí en Televisa, había ruido, así como decían, como, mira estos que andan haciendo hasta lo que no. Te voy a o valía contar, madre. yo creo que seguramente sí, pero al estar nosotros trabajando en un estudio que estaba lejos de Televisa, o sea, estábamos en Televisa Chapultepec, pero en Río de la Loza. Y había una calle que nos separaba de Televisa Chapultepec. Ahí nada más estábamos nosotros y las oficinas de lo que entonces era VISAT, que ahora es Televisa Networks. Ujú. Entonces, y como nunca te felicitan, en la televisión nunca te felicitan. Esa es una máxima, ¿eh? ¿Ah, sí?
te regañan, te mientan la madre o te corren, pero nunca te dicen qué bien vas. Yo no conozco una televisora en las que yo he trabajado en todas que te digan, hay presupuesto, atásquese que hay lodo. Nunca, siempre lloran pobrezas, Sí. siempre. Entonces, no, claro que nunca me felicitaron ni nada. Ujú. Me di cuenta que querían los derechos cuando me querían hacer firmar un contrato sin leerlo. Madres. Obviamente lo leí y dije, como diría Mamamela, no, yo esto no lo firmo. Entonces no lo firmé. Sí, sí, sí. Y así acabó la historia de Desde Gallola parte 1. Luego me fui a MBS y ahí también la hice. Y ahí con Nocturninos, Con ¿no? Nocturninos, Que exactamente. estaba escuchando una entrevista, creo que cuando estuviste con Richa en Ñam Ñam, que decías que era para ti como un programa legendario, ¿Nocturninos? Nocturninos, Ay, que fue una para ti era como maravilla. lo más importante. ¿Y por qué? ¿Por qué? No es lo más importante. Yo No, creo que he hecho varios muy importantes. ok, Uno es Desde Gallola, otro, por supuesto, que es Nocturninos, porque era una mesa donde hablábamos de lo que se nos pegaba sí. la gana de 11:30 a 12:30 de la noche. Y tenemos el rating más alto de MBS. Era un suceso. Ahí ya estaban las redes sociales, Sí. ya había YouTube, ya había podcast. Entonces, era un exitazazazo. Y cuando nos corren, yo terminé de una manera legendaria, que fue, nos cayó una verga de 3 metros a todo el equipo. Ya que nos va a Espero llevar. que no literalmente. No, Horacio. sí. Sí, literalmente. Una verga que mandé a hacer dule espuma de 3 metros. Ok. Nos cayó la verga. Ok, o sea, sí cayó. Y todavía le digo a la Maniguis que fue, le dije, vete, le digo, 5 minutos antes de que acabe el programa, Ajá. te vas a mi camioneta por la verga dule espuma. Y me dice, oye, nos van a correr. Le dije, ya nos corrieron, no te preocupes. O sea, Y nos cayó la verga. Ahí está la fotografía en internet. Ay, no, Y es no un conocí ese vergón. momento. Sí. Ese es. Y luego otro programa que he hecho maravilloso, que me ha gustado mucho, Farándula 40. Sí. Que ese Está actualmente estás todavía, ¿no? actualmente sí, vamos a cumplir 11 años. Bueno, ya no vamos a cumplir 11 años porque se termina el 19 de diciembre. Ujú. Por causas ajenas a mi voluntad y por asuntos de COVID y presupuesto. ¿Qué capacidad, güey, en tu carrera de. O sea, aunque se han cerrado proyectos y se han cerrado puertas y sigues. O sea, como que siento que hasta te levantas más fuerte, ¿no? De una cerrada de puerta anterior, porque no te detienes. O sea, No. eso está bien No, porque, admirable. oye, todos tenemos que comer 3 veces al día. Sí. No, o sea, me encanta comer a mí. Y me gusta comer en caliente. Fíjate que tengo esa mala costumbre. Entonces, Sí. pues sí tengo que trabajarle. Y además me gusta mucho lo que hago. Ujú. Me gusta conducir, me gusta actuar, me gusta escribir, me gusta producir. Todo eso me enloquece. Sí. Yo me acuerdo que una vez Miguel Bosé fue a cenar a mi casa, éramos muy amigos, y entonces me empezó a platicar de la faceta de pintor de Alejandro Sanz, que yo no sabía que pintaba Alejandro Sanz. ¿No? Y entonces me enseñó uno de sus cuadros, le dije, oye, pues pinta bonito. Me dijo, es que él tiene talentos, como todos tenemos talentos. Y dije, tiene toda la boca llena de verdad. Todos tenemos talentos. Lo que pasa es que nos condiciona la familia, nos condiciona la sociedad, tenemos miedo, nos da miedo aventarnos, Ujú. pero yo en mi vida decidí desde muy chiquito que me iba a dedicar a esto. ¿Qué viste de chiquito que te gustó, que te despertó el espectáculo? O sea, ¿era la televisión, el teatro? Mira, yo veía televisión como cualquier niño, las caricaturas, pero cuando el mundo se me revela así, es que voy a los 3, 4 años al teatro Ujú. a ver una apuesta de Don Juan Tenorio con mis papás. Mm. Y yo me quedé impresionado. La verdad es que no sé cómo estuvo, pero yo me quedé impresionado. Y después empezamos a ir a Nueva York y mi papá se dio cuenta que me gustaba el teatro y me llevaba a ver obras de teatro en Nueva York. Entonces, de niño, pues yo vi Chorus Line, Ujú. la apuesta original, vi Evita con Patti Lupone, que fue una de las más importantes intérpretes de Evita, vi Annie, Mm. que me pareció, wow, ya sabes, ¿no? Vi una cantidad de obras y normalmente los niños de esa edad querían ir al fútbol o a Disneylandia, ¿no? Yo quería ver teatro. Entonces mi papá me mandaba mensajes de que el teatro era un lugar donde te ibas a morir de hambre y que era Sí. para maricones. Sí. Mi papá pertenecía a esa generación. Y bueno, maricón ya era yo, entonces no había problema. Dijiste, mira, check. Dije, Ya, eso vámonos, ya joto ya soy, cumplí. ¿no? Y lo segundo, dije, no me voy a morir de hambre porque yo no seré el único que tendrá que luchar, pero va a conseguir su sustento. Entonces, cuando acabo la prepa,
tengo la oportunidad de irme a Inglaterra a estudiar teatro. Tuve que hacerle manita de puerco a mi papá, mi mamá intercedió. Ya ¿Qué es ves lo que que te iba las a mamás... preguntar? Yo siento que hasta había sentido que fuiste a Oxford como en secreto o como No, me medio... fui primero a estudiar inglés Ajá. y allá mismo me conchavé el poder estudiar teatro. Y claro que mi papá pegó el grito en el cielo y me dijo, pues no te mando dinero, pero ¿qué crees? Yo había ahorrado y me puse a trabajar de ilegal. Entonces me sostuve 2 años ahí hasta que pues ya era demasiada dura la vida para mí Sí. y dije, yo en México tengo casita caliente y familia y todo esto. Mi papá estaba enfermándose, que después murió al poco tiempo, me regresé y entré a la UNAM a estudiar Derecho, que ya había yo hecho el examen antes de irme Ujú. y había quedado. Entonces, lo que hacíamos es que mi hermano, que iba en la UNAM también, me inscribía cada semestre en una materia, aparecía como no presentada, pero yo no perdía mi lugar. Ya. Entonces regresé, mi papá muere, comienzo a estudiar Derecho y al poco tiempo voy a un casting en Televisa y me quedo. Entonces yo ya trabajaba y estudiaba porque además había muerto el sostén de la casa y bueno, había dejado un buen dinero, pero no era para que viviéramos toda la vida sin trabajar. Entonces, pues a trabajar, no hay de otra. Y ahí empezaste Y como a ahí empecé, reportear. empecé a reportear, sí, empecé de reportero, pero estuvo muy bonito porque trabajaba en Canal 9, que en ese entonces era el canal cultural de Televisa. Claro. Y me tocó entrevistar hasta Rudolf Nureyev. O sea, me tocó entrevistar unas joyas que hoy están muertos. Y esa fue tu escuela, además, que eso está Fue mi muy escuela chingón. porque yo no tenía ni la más remota idea de cómo editar, cómo escribir, cómo nada, y tuve que aprender, ahora sí que líricamente, porque yo cuando llegué les dije que yo era un reporterazo, ¿no? Entonces, pues, entonces yo agarré y ahí fui, y más, había estudiado Derecho, estaba estudiando Derecho, y ahí aprendes a escribir. Entonces, pues mira, poco a poco fui depurándome, debuté en la televisión en vivo, que se siente, ay, Pues nanita, es el calor. No, de 3, 2, 1 vas y vámonos. Así debuté en televisión y bueno, de entonces para acá no he parado de trabajar. Y ahora que estás en Venga la Alegría, en la academia, o sea, que diste como este brinco a tele abierta Sí, y en vivo. Sí, solo pero has hecho cosas en déjame, vivo, en ¿no? Televisa también estuve en tele abierta. Fíjate que yo estuve, déjame contarte, Ahí está el chisme. porque, Déjame te cuento. bueno, empecé en Canal 9, que era tele abierta. Ujú. De ahí pasé a ECO, que era Canal 2. Ah, claro. De ahí empecé a hacer un programa de videos llamado 9205 El Planeta con Eduardo Videgaray y Marco Antonio Regil, juntos los tres. Después entré a hacer un programa en cable llamado Entre Butacas, que pasaba en el Movie Channel de Cablevisión. Luego vino Telehit con el mismo productor de 9205 El Planeta, que era Guillermo El Bosque. Y a la par de Telehit estuve en Al Despertar, que era como Hoy, Sí. que era un programa matutino, que yo ahí me tenía que levantar a las 4 de la mañana porque empezaba a las 6 el maldito noticiero. El día que se acabó, todos lloraban y yo estaba feliz. Dije, qué bueno, ya se acabó esto, porque las mañanas desde la No, chingada. nunca más. Nunca más. Y mira, para ujú. que veas, bueno. Y de ahí vino un programa que hacía yo de espectáculos, Trapitos al Sol, Ajá. donde odié a Juan José Origel, que fue el peor compañero que he tenido. Ahí trabajé con Origel y la verdad es que quedé curado de espanto. Pero ahí conocí a Maxine Goodside, que es un encanto de persona. Ya. Sí, Origel se ve tipazo. Sí, ay, se ve, Se ve es un tipazo. encanto, mi Nomás de verlo vida. a cuadro, ¿ah? Y luego de ahí me quedé en Telehit, desde Gallola, Válvula Escape, y antes de irme de Televisa estuve en el programa de Hoy. No, pues ya te las conoces todas, güey. Estuve en todas. Y de ahí me fui a MBS Televisión Ujú. y MBS Radio también. Este pensamiento que tenías como muy progresista desde Gallola, ¿de alguna manera lo aplicas hoy en día al haber estado en la academia o en Venga la Alegría? O sea, tratas de también como de empujar la línea Sí, como se pueda, ¿no? Sí. Pero, ajá, pero a veces no se puede. sí. Hay una cosa, también uno tiene que saber entonarse. Acuérdate que en esto de la comedia hay gente que dice caca y te ríes, y hay gente que dice caca y la hueles. Yo no quiero ser de los que diga caca y la huelas. Sí. Quiero ser de los que diga caca y te rías, ¿no? Uno tiene que entonarse yo, por ejemplo, estoy ahora en Venga la Alegría y estoy realmente contento.
y me entoné al programa. Claro que, por supuesto, mi personalidad sale a flote, pero te entonas, es un morning show. Sí. O sea, no es un programa nocturno donde se hable de sadomasoquismo, ¿no? Pero tengo Farándula 40 donde es mucho más agresivo el tono, porque se presta, porque es en la noche, donde está la Maniwis, la Supermana, Pilar Bolívar, Mauricio Valle, Mauricio Lafontaine, Alejandro Broft y yo, que también es un crew bastante pesado. Sí. Y es un programa donde se hablan las cosas como son. A diferencia de Venga la Alegría, que tiene que ser un poco más light, porque es en la mañana, porque es para las familias, porque hay niños, etcétera. Y estoy en un programa de política con Eduardo Ruiz Gili, que es un maestrazo, donde nos damos, ahora sí que al tú por tú, en cuanto a temas de política. Entonces te tienes que entonar, Ujú. porque si no eres versátil en ese aspecto, no es traicionarte, ¿eh? Es entonarte. Porque una cosa es, yo pensaba todo esto y ahora por poder, como ¿por qué murió Guildenstern y Rosencrantz? Dicen en Hamlet, porque dijeron sí al poder. Cuando uno dice sí al poder, te friegas. Sí, o sea, tus opiniones, tu punto de vista sigue siendo el mismo, Exactamente, adaptado a la señora bonita. exactamente. Y la verdad es que he aprendido mucho en Venga la Alegría, muchísimo, y se convirtió en una terapia, porque cuando entro en Venga la Alegría es porque empieza el COVID. Y Pato Borghetti da positivo. Ujú. Entonces mandan a todos a la cuarentena. Y me hablan un jueves en la noche para decirme, mañana vas, ¿puedes? Y yo, pues sí. Y me quedé ahí haciendo una pasantía en lo que se curaban y se componían y se enfermaban todos. Y cuando terminé les dije, besitos, bye, yo ya acabé de estar aquí, les agradezco su amabilidad, muchas gracias. Y el público empezó a pedir que yo regresara. Por eso yo regresé a Venga la Alegría. Ujú. Porque la gente lo pidió y me hablaron los jefes y me dijeron, la gente te quiere, lo cual lo agradezco, porque normalmente la gente me odia. Y dije, bueno, ya me quisieron, qué bueno. Sí, sí, sí. No, pero fíjate, el odio, siempre Andy Kaufman decía que el odio era amor demostrado de otra manera, que eso lo aprendió de la lucha libre cuando él veía luchadores. Bueno, ¿yo sabes dónde aprendí eso? ¿Te acuerdas una película que hizo Howard Stern acerca de su libro, de Private su vida, Parts, ¿no? Private Parts? Partes privadas. Y entonces hay una parte donde le dicen, mira, Howard, el rating está así. La gente que te quiere te escucha o te ve 15 minutos y los que te odian 30 minutos. Entonces dije, bueno, yo espero ser de los que odien, pero vean 30 minutos. Que yo me acuerdo que cuando de morrito te veía era como de, oye, este güey como que me encabrona, pero lo quiero seguir viendo, ¿no? Es así como un accidente vial de payasos, ¿no? O sea, como que, Ya, sí. No, ¿no? Ahí, bueno, la gente, por lo general la gente tiene una percepción mía de que soy mamón, ajá, de que soy agresivo, de que, no sé, tienen una opinión a veces muy negativa mía y después me conocen y les cambian. sí. ¿Sabes qué me ayudó para cambiar esa percepción? La radio. Cuando estuve en Dispara, Margot Dispara. O no sé si desde Nocturninos. Es que, Sí, bueno, ya yo no no me, sabes. yo no me puedo meter en la cabeza de la gente. La verdad me vale madre lo que piensen de mí. Sí, Te lo estoy comentando porque vino al caso aquí. sí. Pero no me importa si me quieren o me odian. No, yo creo que también eres una personalidad como muy real a cuadro, que no vemos luego eso, güey, en tele, ¿no? No vemos realidad. A veces todo es como ficción. ¿Sabes que vemos mucho? Gente anodina. Mm. Por eso ha funcionado bien el internet para programas y para cápsulas y para historias, porque normalmente ahí, al haber libertad, lo cual está padre, eso no significa que todo lo que hay en internet vale la pena. Hay libertinaje Hay también. libertinaje A y veces. cualquier chusca quiere hacer su canal y cualquier figurosa quiere triunfar, Mm. etcétera, ¿no? A final de cuentas ha pasado como con los estandoperos. Ha habido un filtro y se están quedando los que valen la pena. Hubo un momento hace 6, 7 años que hasta mi mamá quería hacer stand-up. Y Era mi mamá no es nada graciosa, Ajá, tío, ajá. ¿eh? Pero hasta mi mamá quería hacer stand-up. Entonces se ha ido, a la larga, el mundo del espectáculo discrimina, aunque les choque la palabra. Y se llama, ¿tienes talento? Adelante. ¿No tienes talento? Vete a buscar tu misión por otro lado. Sí. Y tienes una parte como muy importante en el teatro, ahorita que seas de Pilar Bolívar, pues ella está trabajando contigo para un acto de Dios, que es Sí, bueno, lo que viene. con Pilar Bolívar ya he hecho 3 obras muy importantes. La primera, Un corazón normal, que es Ujú. una obra que ganó el premio Tony y el premio Pulitzer, que fue un exitazo, que la hicimos durante 2 años. Desde el Teatro Helénico estuvimos hasta el Teatro Aldama, pasando por el Teatro Milán, el San Jerónimo, gira nacional, etc. Luego vino Un acto de Dios.
que esa obra, yo cuando estaba haciendo Un Corazón Normal, el mismo día 3 personas de diferentes lugares me dijeron, van a estrenar esto en Nueva York, deberías ir a verlo. Sí. Ya cuando la tercera persona me lo dijo, pensé, pues voy a ir a Nueva York. Me tomé mi avioncito y me metí a ver a Jim Parsons haciendo An Act of God. Que ya no hace Jim Parsons la obra, ¿no? No, Ya ya no. La hizo una temporada de 10 semanas. Sí. Es que es una obra muy difícil, ¿eh? Y además él estaba triunfando, tenía que irse a hacer Big Bang Theory o no sé qué, Sí, a ganar millones. a de ganar dólares, millones. Sí. Entonces la hizo durante 10 semanas en el teatro, que es el Estudio 54, que ahora es un teatro, y ahí la vi. Entonces salí y yo iba al teatro con un amigo mío de Nueva York, que trabaja en el teatro en Broadway, y le dije, ahora tengo que conseguir los derechos. Entonces me pasó el dato del productor que se llama Jeffrey Finn, y entonces buscaba a Jeffrey Finn, no lo encontraba, hasta que por fin lo encuentro y hacemos una cita y yo viajo a Nueva York y me cancela la cita. O Dijiste, sea, bueno, pues mínimo voy a conocer algo, ¿no? no, Decía, pues, dije, bueno, ya, o sea, el viaje fue por eso y me canceló la vale cita. madre. Entonces me quedé, o sea, evidentemente devastado, dije, la obra no es para mí. Esto fue en octubre. No, fue en noviembre. En enero leo en internet que la obra va a estar en Los Ángeles con Sean Hayes, el que salía en Will and Grace. Ujú. Bueno, le digo a Pilar, mira Pilar, no tenemos los derechos, pero la obra se va a presentar, porque ya no está en Nueva York, se va a presentar en Los Ángeles. Vamos a Los Ángeles, por lo menos la pasamos padre 3 días. Yo tengo familia en San Diego, nos vamos a San Diego, nos manejan a Los Ángeles y vemos la obra. Y ya, por lo menos para que la veas. Órale. Nos vamos a San Diego, a casa de mis primos, nos vamos en coche a Los Ángeles y como de San Diego a Los Ángeles haces como 1 hora y media, nos fuimos con tiempo. Queríamos pasar unas tiendas en Melrose, etcétera. El chiste es que llegamos al teatro 2 horas antes. Pues ya quedémonos aquí, ¿no? Entonces iba con mi prima de San Diego, que es muy quisquillosa. Es como, yo le digo que ella es un bebé verdugo, porque es como bebé demandante, ¿no? Entonces ya dejamos el coche abajo, subimos a donde estaba el teatro, que es en el centro de Los Ángeles, y me dijo mi prima, ¿dónde está mi pashmina? Le dije, voy por tu pashmina, tú quédate aquí, yo voy por la pashmina. Ajá. Le digo a Pilar, acompáñame. Pilar y otro de los actores que acabó haciendo un ángel, fuimos los 3. Entonces, y de paso, fumamos un cigarrito aquí afuera del teatro que se puede. Entonces, bajamos por la pashmina, subimos de vuelta al lobby exterior del teatro y había un photo opportunity con la imagen de Sean Hayes y Los Ángeles para que tú como público te tomaras una foto y así ya no fregabas a los actores, sino que te la tomabas ahí y quedaba bonita. Entonces me dice Pilar, ¿por qué no nos hacemos una selfie? Le dije, no, porque si luego la subimos a Instagram o algo y la obra no la vamos a hacer, como que no viene al caso, no sé, no me late. Y estábamos discutiendo y se acercó una señora. Había nadie ahí afuera. Y en eso, una señora mayor y un señor mayor y un hombre, digamos, más joven, estaban los 3 ahí. Me dice la señora, ¿quieren que les tome la foto? Le dije, no nos vamos a tomar. Mi marido es fotógrafo profesional, si quieren él se las toma. Y mi hijo es el autor de la obra. David Jaberbaum ahí. Era el auténtico, the one and only David Jaberbaum. En ese momento le dije, claro, tómenos la foto, pero presénteme a su hijo. Claro. Entonces fui y le dije, soy Horacio Villalobos, te he estado buscando, estuve hablando con Jeffrey Finn, etcétera, pero no te había localizado. Yo soy el actor que tiene que hacer Adiós en México. Que si usted que escucha este programa no sabe quién es David Jaberbaum, es un gran escritor que ha ganado creo que 13 Emmys. 3 Emmys, en el exactamente. Daily Show. Es el que lleva la cuenta de Dios de Twitter. Que tiene 6 millones de seguidores. Exacto, esa que se llama The Tweet of God, ¿no? The Tweet of God hizo una serie para Netflix llamada Disjointed sobre una boutique de marihuana. Sí. Es muy cagado. El gran escritor. Gran escritor y un tipo inteligentísimo. Entonces me dice, that's fine. Ponte en contacto con mi agente, etcétera. A final de cuentas, ahí la negociación se apuró. Eso es un acto de Dios. Fue un acto del mismísimo Dios. Un acto de Dios. Y entonces me dio los derechos, vino a México al estreno y me dijo cosas muy bonitas el día del estreno
y después me mandó la secuela de la obra para que yo la hiciera. Misma que iba a hacer en ese momento Janie Lynch, esta actriz, ¿se acuerdan de Glee? La que salía de Sí, la... cómo no, sale en Best in Show, que me encanta este documental, en todos lados. Es una Está gran en actriz. Marvelous Miss Maisel también. También, bueno. Y entonces me dijo, la va a hacer ella allá y yo quiero que la hagas tú acá, la secuela, la cual no se ha podido estrenar porque, pues ya, el COVID, ¿no? Y bueno, así empieza mi historia con un acto de Dios. Y hacemos 200 funciones, teatro lleno, gira, exitosísima. Y yo termino el año pasado en Tijuana porque yo ya estaba ensayando Los Chicos de la Banda, que es la obra que vino después, que también la dirige Pilar Bolívar. Y nos iba muy bien hasta que llegó el puto COVID y se acabó la temporada. Sí. Entonces empiezan a hacer todo mundo espectáculos en streaming, que grabados, que en vivo, que tú las traes, pero que se les caía la señal, pero que las boleteras no estaban acostumbradas a todo esto. Y le dije a Pilar, vamos a hacer un acto de Dios en streaming. Me dijo, ahora no, hay que esperarnos. Y nos esperamos el tiempo pertinente como para que pues las boleteras y la transmisión se y todo el polvo, ¿no? se asentara el polvo y que hubiéramos aprendido algo de lo que había pasado. Sí. Y de lo que habían otros experimentado. Y me dijo, vamos a hacerla ya, porque más la obra, en primer lugar, es un monólogo. Son 3 actores, pero básicamente el que habla es Dios. Entonces no hay cuarta pared. Entonces la dirección de cámaras es mucho más sencilla. Y para el espectador es mucho más claro que le estés hablando, que en esta ocasión es el espectador que nos va a estar viendo en su casa. Sí. La obra creo que es necesaria en este 2020 que nos ha pasado todo. Creo que es muy conveniente que Dios baje a la tierra a dar los nuevos 10 mandamientos. Sí, que nos explique, por favor. Porque más baja, es que el personaje es muy cagado. Comienza siendo un niño berrinchudo y termina siendo un adulto que toma conciencia, lo que es muy bonito porque eso se llama en teatro anagnórisis, toma de conciencia. Entonces este Dios que al principio es iracundo, vengativo, temperamental, ¿no? Trae los nuevos 10 mandamientos, son muy simpáticos. Por ejemplo, hay uno que dice, no me dirás con quién debo fornicar. Pues sí, ¿cómo nos encanta meternos con quién se acuesta sutano perengana, no? Sí. Hay otro que dice, me separarás a mí del Estado. Y dice, si yo ya tengo el poder suficiente como para destruirlo si se me pega la gana, ¿yo por qué voy a querer estar en la política? ¿Cómo los políticos se les llenan la boca al decir Dios, no? Sí. También piden no me nombren durante el sexo. La gente tarda en entender ese chiste, Ajá. porque me acerco y les digo, les quiero, aprovechando que estamos hablando de eso, les quiero pedir, les quiero suplicar, les quiero implorar, no me nombren durante el sexo. Hay una pausa de 3 minutos y el teatro se caga de la risa. Sí. Y bueno, el asunto es que la obra, los nuevos 10 mandamientos son un pretexto perfecto para hablar de política, de religión, de sexualidad, de farándula, de deportes, y claro que, por supuesto, desde que el autor me dijo, los derechos son tuyos, y me dijo, tienes que adaptarla a tu país. Y la adaptaste tú también, ¿no? La adaptamos Pilar y yo. Pilar y tú. Sí, Fanny Carrillo la tradujo, Pilar y yo la adaptamos. Y así ocurrió en la versión de Italia, en la versión de Holanda, en la versión de Argentina, en la versión de España, en la versión de Londres, porque hubo una versión en el circuito teatral de Londres también. Y la tienes que adaptar y la tienes que estar actualizando. Porque los chistes, hay una serie de chistes escritos por él, nada más que adaptados por nosotros, que para que funcionen tienen que ser actuales. Entonces yo empecé con Peña Nieto y ahora estamos con el Peje. Entonces, bueno, pues los chistes van cambiando, obviamente. No, y te va a ir muy bien. A mí me tocó estrenar Agotados. Yo nunca había hecho teatro y estrené Agotados en streaming. La de Fully Committed, la de... Ok. que no sé si conozcas la obra. A ver, Agotados no era la crónica de una artista desempleada. Sí. Ya la vi con Rebecca Jones. Ajá, en los 90 lo hizo. No, yo la vi en los 2000, no la hizo hace poco. Ajá. Bueno, no hace poco, hace 8 años. Sí, pues luego los derechos los compró José Razúñiga, que Sí. fue el que me dirigió en la obra, y la remontaron, pero se llama Agotados Ok, ahora. sí, porque a final de cuentas trata de una artista desempleada, ¿no? Exacto, que es un artista que está desempleado y, Y además trabaja en un restaurante. que siempre está agotado, ¿no? Sí, Entonces, sí. que ahí es el... Oye, ¿y cuánto tiempo tardaste en aprenderte el monólogo? Pues yo creo que me lo aprendí el día del estreno. O sea, no mames, llegué o sea, así. no. Llegué, ¿Pero cómo le hiciste? Pues la estuvimos ensayando. Estuviste ensayando. Estuve ensayando como Ok. 2 meses sin parar. Sin parar. Sobre todo un mes diario, Ok.
y porque yo no había hecho teatro tampoco, pero la obra yo creo que sí es como un terreno medio entre Sí, stand-up, sí, porque es un comedia. monólogo Sí, y el actor hace 18 sí, personajes. sí, 36 Hay mucho, personajes. como le dicen en el teatro, bululú, ¿no? Exacto. Y entonces, pues fue casi un mes de diario, diario, diario. Y pues llegas a la obra y también lo que aprendes es a resolver, porque siempre la cagas en algo. No, bueno, por supuesto, el día del estreno, los estrenos todos son horribles, ¿eh? Sí. Son un shock. Y yo lo hice, la primera fue en streaming, en estreno, No mames. porque la estaban haciendo también Chumel y Alan Estrada. ¿Y qué pasó? Ellos ya llevaban un año haciéndola. No, Claro. bien, salió muy bien. Ah, Hice ahí tuve mis errores, se me cayó un pinche vaso con agua en el escritorio, pero lo va resolviendo. lo va resolviendo, por supuesto. Y la obra bien, y se tradujo muy bien en streaming, y creo que es buen ¿Y formato. cómo les fue? Bien, muy bien, muy Ah, bien. qué bueno. Bastante bien, creo que como 6,000 boletos. Pues una muy cosa bien. así. Fíjate que yo espero también vender igual, o espero que más. Ahora sí que claro. con tu promoción, No, querido. por favor, aquí, para eso vino usted. No, te lo agradezco. Y vamos en streaming el próximo sábado, Sábado 8. sábado 7. Sábado 7, 8 de la noche. Sí, sábado 7, 8 de la noche, porque al día siguiente, que es 8 de noviembre, es mi cumpleaños. Pues lo vas a Soy festejar escorpión. lleno de billetes, decías. Espero, mira, la verdad es que esto lo hago por varias razones. La primera, porque hay un equipo de gente que ha trabajado conmigo mucho tiempo, que vive nada más del teatro, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, por darme el lujo de volver a hacer este papel, que me costó tanto trabajo y que me ha dado, ahora sí que, como le diría el chaquetero a su mano, tantas satisfacciones. Tantas y tantas. Y además, bueno, pues el dinero no cae mal. Ujú, Por ujú. supuesto que no cae mal, todos tenemos que vivir y pagar cuentas, ¿no? Claro. Pero sí, el experimento es muy fuerte. Para la gente que no lo sabe, hay que conjugar dos equipos, un equipo de teatro y un equipo de televisión, que tienen que trabajar conjuntamente. Esto se va a hacer a 5 cámaras. O sea, Y es en vivo, lo van a switchar en vivo. se va y a todo. switchar en vivo. Se hicieron 2 funciones de prueba el sábado pasado. Me eché 2 funciones grabadas para tener, por cualquier cosa, un híbrido. Ujú. Exactamente. Porque además se puede caer la plataforma, que a Chuchita la bolsearon, luego pasa que hay mucha gente que empieza a repelar que el link no abre, porque a veces tienen problemas tecnológicos o porque no saben cómo darle clic a un link, o a veces también puede ser que la boletera se haya O equivocado. tu internet falla también. O hay tu mucho internet falla, es decir, como dicen los técnicos de la televisión, los aparatos no tienen palabra de honor. Entonces, bueno, estamos con todo para que sea un exitazo. Además, te cuento, sí es importante en el 2020 escuchar a Dios qué opina del COVID. O sea, ¿qué opina de todo lo que nos está pasando? Este año ha estado absolutamente de la rechechinguirimingiri. Sí, sí, sí. O sea, Un año surreal. este año es como de, ¿sabes? Es como un año, ¿tú has leído o has visto esta serie de Handmaid's Tale? No la he visto. Bueno, no la he visto. me siento viviendo en esa historia, Sí. donde todo es un mundo apocalíptico, espeluznante, donde el obscurantismo de vuelta está imperando, donde los gobiernos totalitarios tienen al pueblo jodido, donde las mujeres ya no tienen derechos. O sea, me siento viviendo en algo así, al leer de tantos feminicidios, la violencia, siguen sin importarle a los gobiernos lo que pasa con las vidas, les importa el dinero y el poder. Está el mundo horrendo. Entonces, por eso hago un acto de Dios, para que la gente tenga, de entrada, muera de la risa, porque la obra es muy cagada. Y al final es como la obra tiene un matiz filosófico muy interesante. Al final, odio decir esto porque yo no hago obras con mensaje, pero lo que la gente sale sintiendo es el corazón lleno, porque es muy bonito el final. Ujú. Es muy bonito el final de la obra. Después de oír 1 hora 40 a Dios, que te hace reír, Sí. porque más te habla, fíjate, además de que la obra es actual, este señor Jaberbaum, que es un genio, agarra pasajes de la Biblia, o sea, te explica por qué Adán y Eva, a su manera, por qué el arca de Noé, por qué mandó el diluvio, si él o no le ordenó a Noé subir 2 animales de cada especie al arca o no, por qué sometió a tantas pruebas tan cabronas a Job, por qué hizo que Abraham casi sacrificara a su hijo. Y otras, ¿por qué Caín mató a Abel? O sea, luego hay una parte en la que el ángel le pregunta, oiga, señor, ¿cómo fue que la especie creció si, pues, Adán y Eva
a la larga, para reproducirse, tuvo que haber ocurrido actos incestuosos, ¿no? Sí, Porque sí, eran- sí, 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 porque sí. Y ya verás la respuesta de Dios. ¿Qué opina Dios de la teoría de la evolución de Darwin? Ya, La verdad es que es muy divertida y muy profunda. qué chingón. Y compren, es en Ticketmaster Live, ¿no? En Ticketmaster Live, el acceso cuesta 190 tu peso y con un acceso lo puede ver toda la familia. Que exacto, que para teatro me parece un precio No, regalado. regalado. Oye, regalado. O sea, un boleto normal de teatro en México, cuando había teatro, costaba promedio 500 pesos. Ujú. Más el ballet parking, el estacionamiento, el La refresco, la palomita. palomita, lleves el souvenir, una lana, ¿no? Aquí es 190 pesos y en tu casa. Por dispositivo. Exactamente, en la comodidad de tu casa, lo cual está buenísimo. Ujú. Y además vamos a llegar a todo el mundo. Entonces, hubo lugares donde no fui con la gira porque la gente, a veces hay plazas donde la gente no va al teatro. Entonces, ¿para qué vas? ¿No? Y hay otras plazas que no estaban interesadas, otras sí, pero hice bastantes funciones. Hice una encuesta cuando estaba yo en el radio y dije, a ver, yo voy a llevar la obra a donde me quieran ver. Donde no me quieran ver, no voy. Entonces yo preguntaba, hice encuestas y acabé yendo a las ciudades donde sabía que iba a tener éxito seguro. Ujú. Entonces hubo otros lugares donde pues no llegábamos porque o no tenían teatro o no había tanta gente interesada en ver la obra o nunca lo percibí, pero ahora estamos llegando a todos los rincones del mundo, lo cual está padre. Sí, qué chingón. Pues váyanlos comprando, porque luego también pasa que mucha gente los compra la obra es a las 8 y lo compran 7:59 y la tarjeta no pasa y vale madre y la ¿Y cómo, abuelita. y cómo quieren que les llegue el link? Ajá. Evidentemente, Ticketmaster Live le está dando preferencia, haz de cuenta, si mi evento es este sábado, entonces si tú compras ahorita rápidamente te va a llegar el link. A diferencia de si compras un evento que va a ser dentro de un mes, porque están apenas haciéndose la infraestructura para poder manejar estos eventos en streaming, que antes era impensable. Sí. Hace un año, ni tú, ni yo, ni nadie nos hubiéramos puesto a pensar Nada. que íbamos a hacer teatro en streaming. Y teníamos esta cosa como de, bueno, a mí me pasaba como de, lo último que se va a acabar es el entretenimiento. La gente siempre quiere ir al teatro, siempre quiere ir a ver stand-up. ¿Y qué crees? Y sas, Y culera. vámonos. Bueno, yo hace un año no me hubiera imaginado que para poder salir habría que usar cubrebocas, que se iban a acabar los besos y los abrazos, que iba a haber una crisis mundial, porque dices, en otros momentos me voy a otro país. No, aquí a ningún lado puedes correr. Sí. Esto está, bueno, es la película hay una película, ¿cómo se llama esta película? Con Marion Cotillard y todo, que es idéntica a la misma trama. Infection, ¿no? Infection, Sí. creo que se llama Infection, si no me Sí, equivoco. es muy- ¿Cómo? Contagio, Muy bien, perdón, contagio, Muñe nuestro es nuestro experto. experto en todo. Bueno, es que los títulos luego cómo los cambian, ¿no? Pero es Sí, contagio. eso. Yo me acuerdo cuando vi la película es de Steven Soderbergh. Vi la película hace años y dije, qué mamada. ¿Cuál? Tal cual. Y encima el virus de China. Sí. Hay una parte en el acto de Dios que les dice Dios, antes les mandaba plagas, ya no me necesitan, ahora los hacen en laboratorios en China y se los contagian entre ustedes. Sí. O sea, Oye, ¿a ti la pandemia cómo te afectó? Para mí fue dificilísimo, sobre todo los primeros meses. Me sentía bien inútil y porque no podía subirme al escenario, no podía hacer nada. ¿A ti te pesó o no estos tiempos? ¿O con chamba los compensaste? mira, te voy a contar, cuando yo paro el teatro porque dicen, ya llegó, Sí. ahora sí que ya llegó la pandemia, dije, bueno, van a ser 2 semanas que vamos a parar, voy a descansar. Empieza Venga la Alegría y entonces me empiezo a detener porque yo nunca me quedé en mi casa ni un solo día, ¿eh? Eso. Yo en mi casa solo me suicido. O sea, soy demasiado hiperactivo. Entonces yo me valía madres, iba a hacer ejercicio y me iba al parque, cerraron el gimnasio, al parque a hacer ejercicio. Seguí viendo a mi mamá, porque aunque mi mamá es grupo de riesgo, porque es tercera edad, digo, si no la veo, se deprime. Entonces iba a ver, mi vida continuó tal cual, ¿eh? Sí. Trabajaba en un lugar que era el Foro de Venga la Alegría, donde varios cayeron. Pues a mí, lo que el viento a Juárez, no me hizo nada. Ujú. Entonces mi vida cambió, claro. Se me acaba Farándula 40. Tiene que ver con el COVID, con la crisis. Los chicos de la banda no puedo regresar hasta que haya semáforo verde. Nunca imaginé volver a hacer un acto de Dios tan pronto y en streaming. Eso ni en mi sueño más bizarro me lo hubiera ocurrido, ¿eh? Ujú.
Y por supuesto, ¿sabes qué? Bueno, me di cuenta, porque voy al psiquiatra, que empecé a tener ansiedad. Y entonces, déjame contarte que yo sí te vengo manejando lo que es el Tafil. Sí. Sí, te lo manejo con mucho orgullo. Y el Tafil me salvó la vida. Y tuve que regresar al Tafil. Y lo más sorprendente es que cuando fui a la farmacia a comprar Tafil, no encontré Tafil en 10 farmacias. No había ni cubrebocas ni Tafil, No, no, sí había cubrebocas, sí no había no había Tafil. Tafil. Es decir, todo México está entrando al No, Tafil. claro. Y creo que hoy más que cualquier otro momento que hemos vivido hace tiempo, la salud mental es importantísima y no sé, y ya empezamos a tener diálogos también de eso, porque antes, Pero México no es un país que tenga la cultura de la salud mental, ¿eh? sí, No lo tenemos. todos somos locos. No, te voy a platicar, lo resolvemos con la Virgencita de Guadalupe. Lo cual, digo, la Virgencita de Guadalupe, muy respetable, pero es para cosas espirituales, no para problemas Sí, psicológicos. si ya se te despegó el diurex, no te lo va a Pero pegar. acuérdate que en México los curas son los terapeutas de la mayoría de los católicos. No hay la cultura como en Argentina o como por ejemplo en Estados Unidos de la salud mental, pero lo que dicen los expertos es que acabando la pandemia, si es que algún día acaba, se van a necesitar invertir millones de pesos en salud mental. O sea, la gente no reconoce que puede tener problemas mentales y todos los tenemos en mayor o menor grado. Yo al ser tan hiperactivo y tan hipersensible, por supuesto que soy el bocado favorito para cualquier psiquiatra. Sí. Y tengo mi psiquiatra de cabecera, que fue el que me recetó de vuelta el Tafil y me cambió la vida de nuevo porque yo estaba con una crisis de ansiedad que yo le atribuía al estrés que en verdad venía por la pandemia. Sí. Y entonces empecé a tener, por eso dejé Dispara, Margot Dispara, porque hubo un momento en el cual ya no era divertido ir y me enfermé del oído y de la espalda. Entonces dije, no me compensa estar en este programa porque lo que me pagan me lo gasto en doctores. Y me fui. Y de ahí empezó mi curación. Y luego vino la pandemia y volví con el psiquiatra y ya acabó de recetarme el Tafil y ahorita me siento, mira, requete bien. No, sí es bien importante escucharnos y platicar hoy más que nunca, ¿eh? Porque sí, yo tuve varios meses bien complicados. O sea, los primeros de sí, shutdown, ya no hay shows, ya no hay, o sea, yo no trabajaba. Pero al tener tu podcast. No, porque estaba construyendo el estudio. Entonces acabé la temporada. El estudio me tardé como 8 meses en Y construirlo. tardó más por el COVID. Tardé más por el COVID, porque tenía yo nada más aquí a un trabajador que es experto en cabinas, pero era Ok. una persona echándose todo esto. Ya. Entonces yo no avanzaba, yo veía que todos los demás trabajaban y yo me sentía como un idiota inútil. Pero ¿trabajaban en qué? En podcasts, en shows, en streamings, en... Pero los primeros shows en streaming fueron Pues espantosos. claro, era como un telehit mal No, dirigido. bueno, ya de por sí te elegí. No, era como una computadora amiga. ¿Te acuerdas de te tocó a ti, no, Sí, verdad? Sí. La ubico, no me Bueno, tocó, pero pero... era horrible. Se les Ajá. caía la señal, Sí. no lo tenían claro. Pero bueno, estaban trabajando, pero algunos trabajando de a gratis, porque ni siquiera sabían cómo monetizar eso. Sí. No, a mí no me pasó eso, al contrario, me llené de más trabajo, con lo cual en un momento me sirvió como una catarsis, pero después se convirtió en algo que me provocaba ansiedad. Entonces fue que volví al psiquiatra, me medicó correctamente y ahorita me siento muy bien, pero sí yo soy proclive a eso, a la ansiedad, soy muy nervioso, soy perfeccionista, soy... me estoy recomendando precioso en este programa. Soy Exacto. Mis 5 debilidades es que soy muy puntual, soy un gran líder, ¿no? No, pero soy hiperactivo, soy control freak. Sí. Para ser, tú has de ser control freak Súper, también. sí. Es que si no, no se puede trabajar en esto. Porque tienes que estar, si eres cabeza, checando todos los detalles. Y tienes que ser obsesivo Y no quedó bien y vamos a repetirlo y este chiste no cayó y este show y esta rutina y esto. O sea, es decir, sí es un trabajo para gente obsesiva compulsiva. Y en mi caso, por ejemplo, bueno, tú estás casado. ¿Y cuánto tienes de casado? 1 año, penitas. Ay, apenitas. Pero llevamos ya 7 años juntos, mi mujer y yo. Bueno, pues estás ahorita en el dulce, en Estamos la miel, en todo hay que poner un eso. cuadrito aquí en la casa Sí, y una mi plantita vida, por aquí. Vamos a comprarnos la cafetera, no sé Sí, qué, sí, ya sí, sabes, ¿no? en eso En esa estamos. parte que está muy bonita. Pero, pero sí, cuando uno es obsesivo compulsivo, cuesta trabajo encontrar pareja.
porque la pareja inmediatamente siente que la estás controlando y a veces es parte de tu carácter y no la quieres controlar, pero tú eres controlador. Y esto funciona para el trabajo, pero no funciona para las relaciones humanas, ¿eh? Sí, sí pasa. Para las relaciones humanas a mí nunca me ha funcionado ser un control Sí, freak. sí, así Por de... eso estoy solo, ¡Oh, maldita pero sea! digno, pero feliz, ¿eh? Oye, Horacio, que ahorita estamos muchos, creo que la foto del mundo del espectáculo ha cambiado mucho, ya no está tan monopolizada o oligopolizada, y ya todos hacemos espectáculo, ¿no? Ya todos estamos de alguna manera, y llevamos, digo, yo llevo 7 años en esto, que relativamente es muy poco. Pero tienes mucho éxito. Sí, sí, Es sí, más, sí. les quiero confesar que yo le pedí a él que me invitara. Eso es totalmente cierto, O sea, en pero verdad, y me contestó rapidísimo y te agradezco mucho la no, invitación, pues ¿eh? fue un honor, pues cómo no te No, voy a tener gracias, aquí. no, te agradezco muchísimo y, o sea, la verdad es que me encanta que seas tan educado y tan sensible, y porque le mandé un mensaje por Twitter Ajá, ajá. y le dije, ¿me puedes invitar? Me dijo, ¿cuándo quieres que te invite? Y yo, pues tal, me dice, "Ay, tal día". Le dije, no, es que estoy al aire, tal día. Yo en un momento que le dije, soy un limosnero y con garrote, ¿podrías tal día? Sí, ok. Sí, cómo no, no, pues cómo No, no, con gusto. gracias, gracias. Y todos nosotros que estamos como en espectáculo ahorita, Sí. ya no tenemos de repente tanto contacto con los que llevan más tiempo. Bueno, o sea, estos son los contactos que tenemos, pero no hay como una escuela, ¿no? Pues tan unida entre la generación de arriba y la de abajo. ¿Qué crees que a nosotros que estamos ahorita como empezando en el mundo del espectáculo nos hace falta o se nos va a veces? Mira, te voy a contar. Yo estudié teatro durante toda mi vida. A la par, siempre he leído mucho. Luego estudié derecho y empecé desde abajo. Yo empecé de reportero, cargando cintas, editando, Ujú. todo eso que ahora ya no existe. Un youtuber o un estandopero que tiene éxito lo obtiene con mayor facilidad gracias a la conectividad que hay y quizás no tiene que pasar por procesos que otras generaciones pasamos. Es muy chistoso lo que dices porque no tenemos comunicación, porque unos estamos en la televisión y los otros están en el internet. Es muy curioso, Ujú. ¿eh? Yo me sorprendió cuando fui a Buenos Aires y estaba el show de los polinesios atascado. Y dije, ¿de dónde los conocen? Del internet. Dices, claro, es que es global. Sí. Entonces, va a pasar como en todas las generaciones. Se van a ir quedando los que valen la pena. Y los que no valen la pena van a acabar haciendo otras cosas. Porque a la larga, aunque uno tiene ahora las herramientas, como en tu caso, que dependes de ti, no dependes de un ejecutivo pendejo que no tiene idea de lo que tú traes en tu proyecto y nada más lo desacredita porque a él no le pareció, cuando quizás a millones de personas les hubiera gustado, ya no hay eso. Ya no tienen que pasar por esos filtros. Ahora, los que llegaron en su momento, ya la hicieron. Si ahora quieres entrar a eso, es mucho más difícil. Y no porque los compañeros que están triunfando ya en el internet y en el YouTube o en los podcasts no lo permiten, sino que ya hay tantos que para poder destacar tienes que esperar mucho tiempo o hacer algo muy innovador y quizás eso que es muy innovador deja de ser innovador al día siguiente porque alguien viene y lo hace todavía más innovador. Entonces, también es una competencia muy dura. Yo he visto gente muy preparada, gente, bueno, tú me pareces, por eso vine, porque me pareces muy talentoso. Muchas gracias. Y entonces dije, ojalá y me quiera entrevistar. Y accediste. Y hay gente que bueno, Ricardo Farril, lo adoro. Lo O máximo, sea, mi Richie. es lo máximo. Bueno, Patti Vaselis, por ejemplo, La es un Patuca. encanto. Y hay muchos que son muy talentosos y otros que son un hígado encebollado también, que son pésimos. Y que trabajaban ahorita, ¿no? En teatrititos de ahí, en grupos, etcétera. Lo que también sé por algunos amigos míos estandoperos es que también el círculo de estos estandoperos que comenzaron a hacer podcast y luego comenzaron a hacer YouTube y empezaron a convertirse en estrellas, es un círculo cerrado también, Muy ¿no? cerrado. O sea, ahora yo creo que si tú empiezas en stand-up, por ejemplo, o hacer un podcast, ahora es el momento que tienes que empezar desde abajo en este microcosmos. Pero ahora, si tú quieres empezar, tienes que empezar desde abajo y yendo a los micrófonos abiertos y subiendo. O sea, como que ahora tienes que hacer esa chambita de más. Exactamente, porque ya no es tan fácil como los que llegaron primero. Sí. Por ejemplo, yo hace 2 años hice un podcast que triunfó, Revolver. Como no, lo escuché. Sí. Era un exitazo, Buenísimo. hicimos 13 programas, pero no los logramos vender.
Entonces, los pagamos nosotros y dijimos, vayamos con patrocinadores para que ya nos lo compren, porque si no, es que luego hacemos la chamba al revés. Mm. Primero es el patrocinio y después es el podcast. No primero el podcast y luego el patrocinio, por lo menos en mi experiencia. Y después ya me salí de Dispara, Margot Dispara, y ya eso nunca más se volverá a hacer porque yo ya no tengo relación con Sergio Zurita. Entonces éramos Sergio Zurita, Mauricio Valle, Pilar Bolívar y yo. Sigo trabajando con Pilar y con Mauricio y lo queríamos hacer con Arturo López Gavito, que hubiera estado muy bien. Pero a final de cuentas, bueno, ya se perdió. Y la verdad es que ahorita tengo bastante trabajo y pensar en un podcast de empezar, ahora sí, iniciar a picar piedra, no sé si tenga la paciencia, Claro, porque es más difícil ahora. es mucho más difícil. Igual YouTube. En YouTube Sí. antes monetizaban muy rápido, ahora ya no. Ya, los chiles ya se repartieron, como dice mi mamá. Es lo que te digo, ¿ves? Sí. Entonces, yo me quedo en la televisión, en el teatro, en la radio, que la radio es lo de hoy también, ¿eh? La radio siempre ha funcionado. Porque cuando... Un gran medio. Y se reinventó. Ujú. O sea, cuando la radio era nada más radio, la veían como una tele de segunda. Cuando pasa el tiempo y entra el internet y todo esto, y la radio se transforma en podcast, ahí fue cuando yo me di cuenta, dije, Dispara, Margot Dispara es un exitazo. Nos oían en todo el mundo. Obviamente estábamos en el primero o segundo lugar en la lista de iTunes. Y sientes cuando es un éxito y dices, mira, el radio que hace años lo malmirábamos. Ujú. Sí. Ha sido muy chistoso cómo ha cambiado el panorama de los medios, pero pues digo, hay cosas que no han cambiado y que, como dices tú, el talento, El talento pues, ese es. es innegable. Y Cuando tienes talento, trabajes en el circo, en el music hall o en el podcast, vas a triunfar. claro. Si no tienes talento, bueno, haz lo que sea, no vas a triunfar. Sí, claro. Es como en la película El Ciudadano Kane, que hay una parte en la que él se involucra con una mujer que quiere cantar ópera y que canta del culo. Le monta una ópera así para que triunfe con todo el dinero y entonces ella está vocalizando y la cámara, que es fantástica como la maneja Orson Welles, va subiendo hasta llegar a donde está el paso de gato, que están dos técnicos observando el ensayo y ves cómo mueven la cabeza como diciendo, esta mujer no sirve. Esa secuencia del Ciudadano Kane es genial. Véanla, por favor, si no la han visto. Esa película es la mejor película de la historia del mundo. Y si usted quiere ver mucho talento, pues este sábado 7, Un Acto de Dios, 8 de la noche. 8 de la noche. Horacio Villalobos, Pilar Bolívar dirigiendo. ¿Quién más está en el Está cast? Ricardo White, que Ajá. hace al Arcángel Gabriel, y Axel Santos, que hace al Arcángel Miguel, que el Arcángel Miguel está entre el público permitiendo que la gente le haga preguntas a Dios. Mm. Y Dios, si está de buenas, las contesta. Si está de malas, se emputa. Porque este Dios es muy iracundo. Sí, como así es. Y una cosa importante, 8 de la noche, hora del centro de México, para que calculen sus usos horarios y no vaya a ser que entren tarde. Pero compren ya sus boletos en Ticketmaster Ticketmaster Live. Bueno, sus boletos es una mala costumbre ya. Su acceso. Su acceso se puede pagar en efectivo en el OXXO. Nada más te metes a la aplicación de Ticketmaster Live, te da la opción de pagar en efectivo o pagar con tarjeta. O sea, no hay problema y espero que, como diría Cristian Castro, haya mucha gente disfrutando un acto de Dios, que en verdad, otra cosa, si eres muy religioso, entra a verla, porque la obra no es sacrílega. Si eres protestante, judío, la vas a adorar. Es decir, si eres agnóstico o ateo, la vas a adorar. En verdad, véanla, por favor. Ahí está. Un Acto de Dios, Horacio Villalobos, gracias por venir. Oye, al pinche contrario. delicia. Ya tú, aparte, mira, micrófono y platicas y qué delicia platicar No, contigo. fue un placer estar aquí. Gracias por invitarme, No, en hombre, verdad. un gustazo, qué chulada y qué honor tenerte aquí. Eres muy talentoso. Y Igualmente gracias. y gracias. Gracias por venir aquí al programa. Y Muñe, ¿alguna otra cosa que quieras decir? Vean Un Acto de Dios. Vean Un Acto de Dios. Ay, Gracias, pero el Muñe. Muñe, sabias palabras. Gracias, Muñe. Qué bárbaro. ¿Por qué le dicen el Muñe? Así se puso él. ¿A Así. tú decidiste que estás guapísimo? Dicen que por muñecón. ¿Tienes pegue? ¿Coges mucho? ¿Pagas o te pagan? No, no es cierto ya. Ahí está. El Muñe salió prostituto. Ahí está. Podría cobrar. Mira. Cobra, carito. Con razón siempre viene bien perfumado. Sí, Muñe, si te vas a dedicar al talón, cobra carito, Sí, si no, porque para se acaba rápido. Ajá. Sí, Ahí está. sí, exactamente. Muy bien, gracias Horacio. Gracias por venir. Gracias.
Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Chingada su madre.